para continuar en este bloque, que les recordamos, estamos abordando tendencias tecnológicas para la industria alimentaria, invitamos ahora a una empresa también destacada y a José Duyet, que suba al escenario. Él es Research and Development Scientist de Luyet Biotechnologies y nos va a presentar su charla Agricultura Celular, el comienzo de una nueva era en la industria de alimentos. Un aplauso para José. Muchas gracias. Hola a todos. Precisamente como se ha conversado ya en todas estas charlas, necesitamos transformar varias cosas con respecto a nuestra alimentación. Y también tenemos que abordar muchos desafíos que son relevantes dentro de la industria, ¿no es cierto?, de la producción de alimentos. Y precisamente lo que yo les voy a hablar hoy día es un poco sobre un concepto que es nuevo para muchos, ya que es la agricultura celular, y se plantea básicamente como el comienzo de una nueva era, ya, de la industria de los alimentos, principalmente porque les voy a comentar aquí algunas noticias complejas, algunas difíciles de abordar, pero también les voy a mostrar cómo la tecnología, cómo las industrias, cómo las startups, deep tech, son capaces de desarrollar soluciones innovadoras, ¿ya? Pero no solo las startups, sino también en colaboración con la industria, en colaboración con las universidades, podemos desarrollar soluciones hacia el futuro, tal como lo habíamos escuchado anteriormente, visualizando o anticipándonos un poco a los problemas que tenemos que enfrentar en el futuro. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a hablar un tema complejo respecto a la industria, vamos a hablar algunas de las complejidades de la industria cárnica, la industria está en aprietos. Posteriormente, ¿cuáles son los impactos reales de la industria cárnica? Ya sabemos que hay complicaciones, sabemos que hay temas, ¿no es cierto?, de cambio ambiental que tenemos que abordar, pero ¿cuál es el impacto real? Pero no con el objetivo de verlo desde el punto de vista de la crítica, desde el punto de vista de la crítica negativa, sino más bien desde el punto de vista de cómo nos hacemos cargo de ello, cómo generamos soluciones efectivas, cómo generamos una industria más sostenible. Y sí, pueden haber cambios que tengamos que hacer que sean medianamente radicales, como también pueden haber tecnologías nuevas que se adapten a los procesos actuales que tenemos, a los productos actuales que tenemos. Y eso es un poco lo que les voy a hablar sobre la agricultura celular y también el potencial que tenemos como región, ¿ya? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que Chile ya desde hace años se viene automencionando, digamos, como industria Chile, potencia alimentaria, y tenemos mucho que decir al respecto. Por lo tanto, a nivel de polo en Latinoamérica también tenemos mucho que aportar con respecto a nuevas tecnologías para la industria cárnica y el potencial que tenemos es tremendo. Entonces, en resumidas cuentas, uno de los principales desafíos que tenemos que es, ¿no es cierto?, el cambio, el crecimiento poblacional. Se dice que de aquí, en las varias proyecciones que se han realizado, de aquí al año 2050 tendremos alrededor de 9.700 millones de habitantes, de los cuales también tenemos que abordar cómo va a crecer, ¿no es cierto?, la industria cárnica, cómo va a abastecer, ¿no es cierto?, este crecimiento. Y también tienen que haber proyecciones, ¿no es cierto?, interdisciplinarias, intergubernamentales entre sectores para poder abordar, ¿no es cierto?, este desafío de proyecciones de crecimiento. Y en el caso de la industria cárnica, tal como lo dice, ¿no es cierto?, ahí la presentación, tenemos una complicación que tiene que ver con los métodos actuales o los métodos convencionales con los que nosotros estamos, ¿no es cierto?, generando nuevos productos cárnicos. Hay una proyección, ¿no es cierto?, tanto del vacuno como el cerdo. Dentro de ellas, ¿no es cierto?, la más importante es el pollo, ya que hay un aumento ya de alrededor de aquí al 2050 de más de 43.000 millones de toneladas. Dentro de esos, el pollo es el que tiene el incremento más importante, que llega a un 93%. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este desafío o esta problemática? Manteniendo, obviamente, ¿no es cierto?, los productos cárnicos en la industria. Entonces, para esto, el triple impacto que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es que la industria de la carne
tiene varios desafíos ambientales que tenemos que abordar, que estamos un poco en riesgo, principalmente por el consumo de agua. Ya tenemos un consumo importante en el caso del agua, y también con respecto a la superficie que se utiliza. Hoy en día ocupamos alrededor del 20% de la superficie terrestre. Imagínense con la proyección de crecimiento la cantidad de hectáreas que vamos a necesitar para poder abastecerlo utilizando las tecnologías actuales. Por lo tanto, ese es un desafío que tenemos que aportar, ¿no es cierto?, entre la industria y entre la tecnología. Además, contribuimos al 18% de los gases de invernadero, y también se genera, ¿no es cierto?, un efecto en la producción de CO2 que en grandes rasgos produce también un efecto de pérdida en la biodiversidad. Entonces, hoy en día podemos tener estos tres elementos complicados, ¿no es cierto? No suena muy bien, que prácticamente la industria en los próximos años no va a ser sustentable de la manera en cómo lo estamos haciendo. Tenemos que generar nuevas metodologías. Y es altamente eficiente, es decir, se necesitan alrededor de 9 calorías, ¿no es cierto?, de alimentos para producir una caloría de carne de pollo desde el punto de vista energético. Y también se ha hablado harto, ¿no es cierto?, respecto a las prácticas, ¿no es cierto?, silvoagrícolas, que puede ser un riesgo eventualmente si no tenemos las regulaciones apropiadas para la salud pública. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso del uso indiscriminado de antibióticos en la industria cárnica, que yo creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado, ¿no es cierto?, que a la larga puede generar también un impacto en nuestra microbiota, inclusive, como lo hemos conversado, como lo han escuchado, ¿no es cierto?, en las presentaciones anteriores. Actualmente, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Ya? Ustedes pueden ver que existen ya en el mercado muchos productos ya que son productos alternativos o también denominados productos plant-based, ya que están basados, ¿no es cierto?, en vegetales y que de alguna manera buscan reproducir la experiencia, ¿no es cierto?, del sabor de la carne. Yo creo que muchos de ustedes habrán probado, ¿no es cierto?, algunos productos que están en el mercado y si bien son ricos, ya, yo los he probado, son bastante ricos, distan un poco del sabor de la carne, ¿ya? Y obviamente la gente que digamos que come carne, los flexitarianos, que gustan también del sabor de la carne, buscan una experiencia más cercana a la carne. Y hoy en día eso es un deber. Le estamos fallando al consumidor desde el punto de vista de generar un producto plant-based que tenga, ¿no es cierto?, una experiencia lo más cercano posible a, ¿no es cierto?, un producto cárnico, ¿ya? Y esto se ha discutido en los últimos años, ¿ya? Hay una necesidad de desarrollos tecnológicos asociados a eso y precisamente las encuestas dicen que las razones por las cuales hoy en día, ¿no es cierto?, las personas que eligen no comer, ¿no es cierto?, productos alternativos o productos plant-based y prefieren, finalmente terminan comprando la hamburguesa convencional, es porque muchos dicen prefiero la carne real. Pero aquí quiero detenerme en el segundo punto, muy importante, que muchos validan, ¿no es cierto?, esta hipótesis que dicen no me gusta el sabor, ¿ya? Eso es algo muy subjetivo, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista de cómo funciona, ¿no es cierto?, nuestro cerebro al momento de querer probar, ¿no es cierto?, un producto cárnico, estamos acostumbrados a una experiencia en particular, una composición química particular, una reacción, ¿no es cierto?, que ocurre entre proteínas y ácidos grasos que genera, ¿no es cierto?, este sabor a carne, ¿no es cierto?, y este aroma, ¿no es cierto?, de la experiencia. Por lo tanto, hoy en día los productos alternativos deben ser capaces de replicar el perfil sensorial de la carne y dentro de eso hay varias tecnologías que se están desarrollando, desde los productos plant-based hasta, ¿no es cierto?, algunos productos que vivimos, ¿no es cierto?, basados en insectos, que sabemos que tienen un muy buen valor nutricional, hasta, ¿no es cierto?, la agricultura celular o lo que conocemos como la carne cultivada. Y eso en particular es lo que yo les quiero conversar hoy en día, que es una industria emergente, ¿ya?, que está en crecimiento, pero tenemos muchos desafíos necesarios para hacer eso. Y precisamente startups, ¿no es cierto?, como el UYEF, somos habilitadores de nuevas tecnologías para poder, ¿no es cierto?, habilitar, permitir escalar, llegar a costos, ¿no es cierto?, que permitan, ¿no es cierto?, permitir la implementación de estas tecnologías. Pero esto no es nuevo. Esto nosotros
lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo ya se mencionaba que había una lógica que no calzaba muy bien, ¿no es cierto? Que ya desde ya nos estábamos preguntando desde esos años de los 1930, 31, ¿por qué tenemos, ¿no es cierto?, que para comer una pechuga de pollo, producir un pollo, cultivar un pollo y todo el resto, ¿no es cierto?, simplemente eliminarlo, descartarlo? Hoy en día se hacen muchas otras cosas, por supuesto, no llegamos y lo eliminamos, producimos colágeno, suplementos nutricionales y tratamos de hacer una economía circular. Pero, hablando de sustentabilidad y de economía circular, existen tecnologías como las que vimos, ¿no es cierto?, en las presentaciones anteriores, biotecnología que se puede implementar para poder desarrollar productos que sean mucho más sustentables, ¿ya?, y que puedan llegar obviamente a mercado, que se puedan escalar, y uno de ellos son los productos celulares, en los cuales finalmente nosotros tomamos, ¿no es cierto?, células, una biopsia, por ejemplo, de la oreja de una vaquita, y la cultivamos en laboratorio y generamos una masa celular, y con esa masa celular finalmente se puede estimular una diferenciación de los tejidos para finalmente llegar a una hamburguesa, a un filet. Y en el caso de los productos, ¿no es cierto?, de acelulares, ¿no es cierto?, o productos que vienen de microorganismos unicelulares, podemos implementar técnicas como la fermentación de precisión, que básicamente son microorganismos que están programados y optimizados para generar alguna proteína de interés nutricional, o puede ser incluso proteína que permita replicar una experiencia sensorial. Entonces, uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, que tenemos, que está en etapas, digamos, más avanzadas de desarrollo, es un ingrediente natural, pero que este ingrediente en particular, que es un formato en polvo, tiene una característica en particular que viene con una proteína que es la mioglobina. La mioglobina es una de las proteínas más representativas del sabor a carne. Cuando uno corta un filete como el que podemos ver ahí, ¿no es cierto?, el color rojo característico se lo da esta proteína. Y esta proteína tiene mucho que decir en términos de, al proceso de cocción, ¿no es cierto?, ocurre una serie de reacciones que permite que esta proteína genere un sabor auténtico a la carne, ¿ya? Y esta proteína nosotros podemos producirla mediante técnicas de fermentación de precisión, como las que vemos, ¿no es cierto?, en la diapositiva. Entonces, de esta manera, acá tenemos varias propuestas de valor o cosas relevantes que están enfocados en que podemos tener un producto clean label, podemos, ¿no es cierto?, generar un producto 100% libre de crueldad animal y además también permitir, ¿no es cierto?, el fomento de la industria de la carne cultivada. Incluso podemos agregarle esto a los productos plant-based, los productos, ¿no es cierto?, de soya, de otros tipos, ¿no es cierto?, de vegetales, para replicar o acercar estos productos, ¿no es cierto?, optimizarlos para que tengan un sabor más auténtico a la carne utilizando este ingrediente. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos tomando productos plant-based, estamos acercándonos a la industria para poder probar este ingrediente con su línea de productos, ya sea hamburguesas u otros productos plant-based que sean cárnicos, para generar una mejora significativa en estos productos y llegar, ¿no es cierto?, a obtener un producto más cercano a la experiencia sensorial a la carne. Además, otras cosas que estamos realizando y que también son desarrollos en proceso es realizar carne cultivada, pero utilizando un andamiaje en particular, ¿no es cierto?, que sabemos que está también presente acá en Chile, que es endémico, que es el uso del cochayuyo. El uso del cochayuyo como un andamiaje para poder generar una hamburguesa, ¿no es cierto?, en base a cultivo celular. Y otras técnicas, ¿no es cierto?, que se están en desarrollo, que son un poco más complejas, que están enfocadas en el uso de técnicas fotónicas, como por ejemplo inducción con luz de cultivos celulares para la diferenciación, para la formación, ¿no es cierto?, de tejidos en particular. Bueno, para resumir, este es un poco nuestro equipo. Se requiere, ¿no es cierto?, una cantidad importante de científicos de distintas áreas, por supuesto, proteínas, alimentos, tecnología, bioinformática, biotecnología, biólogos moleculares, en fin.
para desarrollar este tipo de cosas y por supuesto también necesitamos a la industria. Necesitamos que la industria, ¿no es cierto?, comprenda estas tecnologías, acercar, ¿no es cierto?, esto para finalmente desarrollar un producto y eso es básicamente lo que nosotros hacemos, eso es básicamente lo que nosotros queremos impulsar. Y por supuesto no lo podemos hacer solo, también requerimos de la industria y actualmente contamos con el apoyo, ¿no es cierto?, de varias industrias y por supuesto también del financiamiento de algunas entidades como Corfo. Eso es todo. Muchas gracias.